Oh my God! My own eye. Another plane just went. It must be a car. Oh my God! Another Plane just went in. another tower. Oh my God. Wow. No alegué que los judíos lo hicieron. Benjamin Netanyahu dijo que esto es algo bueno porque trae a los Estados Unidos a un conflicto en el que hemos estado involucrados. Un grupo de estudiantes de arte israelíes que claramente no eran estudiantes de arte estaban alineados con la inteligencia israelí. Y sabemos que un grupo de ellos, estoy citando un documento del FBI aquí, no de internet, filmaron los ataques del 9/11 y cito, parecían tener conocimiento previo de esos ataques. Esas son afirmaciones objetivamente ciertas. Bueno, eso que acaba de decir Tucker Carlson, les agrade o no el tipo, no lo dice cualquier improvisado. Así es, lo dice el periodista con más audiencia de todos los otros periodistas en Estados Unidos, en toda su historia. Y no es una teoría suya tampoco, no es una conspiración que él está tirando, está citando documentos del mismo FBI, declaraciones de Benjamin Netanyahu, reportes oficiales. Y lo peor es que él tiene razón. Así es, amigos, alguien de Fox News tiene razón, loco, pero eso es otro tema. Bueno, llegaremos a eso luego, porque cuando uno empieza a juntar las piezas, lo que aparece es un rompecabezas sucio, incómodo y sobre todo inevitable. El 11 de septiembre no fue solo un ataque, también fue una excusa, una cortina. Y fue una forma perfecta de esconder algunos de los robos y manipulaciones más grandes de la historia moderna. Así de simple es, no hay ninguna otra explicación. Carlson acaba de soltar esto en una entrevista con Piers Morgan, que Israel tenía conocimiento previo de los ataques, que había agentes del Mossad infiltrados como supuestos estudiantes de arte en Estados Unidos. Y sobre todo que algunos de ellos están grabando los atentos justo antes de que ocurrieran. No dice el aire sin pruebas, no. Lo dice basándose en reportes desclasificados del FBI de 2002, donde consta que un grupo de ciudadanos israelíes fueron arrestados tras siendo vistos grabando y celebrando el colapso de las torres. Estuvieron bajo custodia federal durante más de 70 días. El New York Times, Fox News y Associated Press, AP News, reportaron sus detenciones. Luego fueron deportados sin cargos, con una orden sellada y cero explicaciones. Ese mismo año, el entonces congresista Michael P. McDonald pidió una investigación formal sobre las tales llamadas de redes de arte israelí, porque no se trataba solo de estos 5 sujetos, así no era. Según un informe interno del propio FBI, existía un patrón nacional de presencia de ciudadanos israelíes con visados de estudiantes de arte que se acercaban a las instalaciones militares, federales y de inteligencia en varios estados. Fue tal la preocupación del propio Departamento de Defensa que enviaron una alerta interna en marzo de 2001 para advertir sobre estos tales estudiantes, entre comillas grandes y negras, que estaban tomando fotografías, midiendo entradas y hablando con personal de seguridad de forma sospechosa. Y ahora viene la parte más cruda de todo esto. En octubre de 2001, el diario Haaretz israelí publicó declaraciones de el primer ministro Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, donde dijo lo siguiente: nosotros nos beneficiamos del ataque porque movió la opinión pública estadounidense a nuestro favor. Lo dijo con toda la frialdad, lo dijo así como es. Y más adelante, en 2008, él afirmó su postura. El 9/11 sirvió para que Estados Unidos entendiera a Israel y validara sus guerras. Lo que para el mundo fue una tragedia, para algunos fue una oportunidad estratégica. Fue el ticket dorado en el chocolate. Fue la excusa perfecta. Y eso nos lleva a otro ángulo aún más sospechoso: el Pentágono. El 10 de septiembre de 2001, Donald Rumsfeld, secretario de Defensa del gobierno de George W. Bush, declaró en una conferencia de prensa que el Departamento de Defensa no podía rastrear $2.3 billones del presupuesto. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. Ese dato no es un humor tampoco. Está documentado en el sitio del Departamento de Defensa que, la cita es literal, la burocracia es el verdadero enemigo, digo. The adversary is closer to home. It's the Pentagon bureaucracy. Y al día siguiente, bueno, el avión del vuelo 77 de American Airlines impactó contra el ala del Pentágono, donde se almacenaban precisamente los archivos contables que están investigando esas anomalías, ese dinero perdido. ¿Dónde se fueron los fondos? Y eso no lo inventamos nosotros tampoco, lo publicó CBS News en enero de 2002. Consider the case of one military accountant who tried to find out what happened to a mere $300 million. We know it's gone, but we don't know what they spent it on. Jim Minery, a former Marine turned whistleblower, is risking his job by speaking out for the first time about the millions he noticed were missing from one defense agency's balance sheets. Minery tried to follow the money trail, even crisscrossing the country looking for records. The director looked at me and he says, "Why do you care about this stuff?" It took me aback,
My supervisor asked me why I care about doing a good job. So He was reassigned and says officials then covered up the problem by just writing it off. they got to cover it up. That's where the corruption comes in. Lo confirmaron también miembros del Congreso, y hasta hoy el gobierno nunca explicó cómo es que esa suma, equivalente a casi el 80% del presupuesto militar de Estados Unidos de ese año, pues desapareció sin rastro. Desaparecido. No quedó nada. Muchos auditores civiles y militares murieron ese día, lamentablemente. Entre ellos Barbara Olson, abogada y esposa del procurador general. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero son muchas coincidencias seguidas. Y si hablamos de cosas que desaparecieron, oigan, hablemos del oro. Debajo del World Trade Center había una bóveda con más de 970 millones de dólares en metales preciosos, según reportes del Federal Reserve Bank de Nueva York. El Wall Street Journal y New York Times reportaron que solo se recuperaron 230 millones. El resto quedó inaccesible o, según, desaparecido. Nadie sabe a dónde fue a parar. Algunos lingotes aparecieron más tarde en Hong Kong y Dubái, marcados con el sello del Banco de la Reserva Federal, el Federal Reserve Bank. Otros simplemente nunca más fueron rastreados. Desaparecieron. Mientras todo eso pasaba, los medios se alineaban en una sola narrativa. Bin Laden. Era Bin Laden. Las cuevas de Afganistán. Al-Qaeda. ISIS. La guerra contra el terror. Todas esas otras cosas. Nadie preguntó por qué justo ese día hubo un simulacro militar de la FAA y el NORAD sobre ataques aéreos a edificios. Nadie cuestionó por qué las órdenes de interceptación aérea tardaron más de 40 minutos cuando en cualquier protocolo se permite actuar en menos de 10. Y ahora lo que hace Tucker Carlson no es denunciar por denunciar como solía hacerlo, o propagar mentiras, o no sé, conspiraciones. Lo que está haciendo es recordarnos del silencio que fue intencional, que hubo encubrimientos, que el Mossad no fue ajeno, que la CIA y el FBI sabían desde meses que algo muy grande venía, que ya se aproximaba, que incluso en julio de 2001, el director de la CIA, George Tenet, se reunió de urgencia con Condoleezza Rice para advertir de un ataque inminente. Todo eso está en el reporte de comisión del 9/11, que irónicamente omitió más de 28 páginas de documentos confidenciales por según razones de seguridad nacional. ¡Qué loco! ¡Qué rarillo! Y lo más curioso es que cada vez que se intenta hablar de esto, el sistema reacciona con etiquetas de conspiranoico, de negacionista, de antisemita. Todas esas acusaciones con las cuales ya todos somos familiares. Pero lo dijo Tucker, y lo que están empezando a reconocer incluso exagentes del FBI es que parte del 11 de septiembre sí fue conocido de antemano por gobiernos aliados y no hicieron nada. Que algunos hasta aprovecharon el momento para impulsar sus propias agendas políticas, porque esa es otra. La guerra contra el terror terminó beneficiando a empresas como Halliburton, Boeing, Lockheed Martin, Blackwater, todas esas empresas del diablo. El gasto militar se triplicó. Afganistán fue invadido no por derechos humanos, sino por minerales estratégicos, amapolas y geopolítica. Irak fue destruido por armas que nunca jamás existieron. Y mientras tanto, millones de personas perdieron hogares, familias, países, que todo quedó devastado. Y hoy, más de 2 décadas después, el presidente de Estados Unidos sigue usando ese mismo discurso del 11 de septiembre de 9/11 para justificar altos presupuestos militares, operaciones encubiertas y alianzas incondicionales con regímenes como los de Netanyahu. Porque, aunque cambien los nombres, la maquinaria sigue igual. Trump, Biden, Netanyahu, Bin Laden, lo que ustedes quieran. Y eso es justo por eso que vale la pena escuchar lo que dijo Tucker. Te guste el tipo o no, vale la pena escuchar su punto. Vale la pena oír qué tiene que decir él, porque viniendo de él, que lo está citando de documentos de la FBI, de testimonios de gente involucrada que estuvo directamente involucrada en esta investigación, de periodistas que lo cubrieron a primera mano, oye, vale escucharlo, te agrada o no el tipo, tiene algo que decir. Porque, otra vez, nos guste o no, esta historia todavía está viva. Así que no se trata de creer todo lo que se dice. También se trata de revisar, de investigar, de no tragarse el cuento fácil. Porque cuando uno se pone a leer los documentos, ver las fechas, leer las cifras, es imposible no notar que nos vendieron una versión oficial armada para no incomodar a nadie. Y esa versión sigue sosteniendo guerras, contratos, censuras y alianzas tóxicas. Y bueno, si quieren que sigamos hablando de esto con pruebas, documentos y todo lo que no quieren que sepamos, suscríbanse, compartan y quédense muy atentos porque esto apenas empieza, incluso si es 2 décadas después, porque ya hay más archivos, ya hay más nombres y muchas más contradicciones que no se pueden seguir ocultando y negando. Porque el problema no es lo que pasó ese día, el problema es todo lo que se escondió después. Yo soy Derek y los veré luego con más actualizaciones sobre este tema u otros. Vayan a ver nuestros en vivos cuando ocurran, será un placer tenerlos ahí. Hasta luego.